Imagina que tenías una cita en la corte de Fairfax y pensabas que no era algo serio. Una multa de tráfico, un asunto menor que ibas a resolver rápido. Pero ese día algo pasó. Se te fue el tiempo, tuviste una emergencia, te confundiste con la fecha, o simplemente el miedo te paralizó y no fuiste. Y ahora estás pensando que mañana llamas a la corte, explicas lo que pasó y seguramente entienden. Que es como cuando llegas tarde al trabajo y le dices a tu jefe que se te hizo tarde, que pides disculpas y sigues con tu día. Mejor piénsalo 2 veces, porque en el momento exacto en que mencionaron tu nombre en esa sala y tú no estabas ahí, algo muy serio ya ocurrió del otro lado. Es muy probable que el juez haya emitido una orden de arresto en tu contra, y eso significa que lo que empezó como una multa de tráfico o un asunto menor se convirtió en algo completamente diferente, algo que no se resuelve con una llamada telefónica ni con buenas intenciones. Hoy vamos a hablar de exactamente qué pasa cuando faltas a una cita en la corte en Virginia, qué es una orden capias y por qué es mucho más seria de lo que parece, qué debes hacer en las próximas horas si estás en esta situación, qué errores pueden empeorar las cosas drásticamente y cómo presentarte de la forma correcta para que el juez vea esto de la manera más favorable posible para ti. Quédate hasta el final porque te voy a dar exactamente qué decirle al juez, palabra por palabra, y cómo manejar todo el proceso de la forma que más te protege. Soy Pierre Prialet, abogado especialista en defensa criminal en el norte de Virginia, y en más de 15 años he representado a muchas personas exactamente en esta situación. He visto cómo una falta de comparecencia que parecía completamente menor se convirtió en una crisis legal seria, con consecuencias que cambiaron la vida de una persona. Y he visto cómo, cuando se maneja correctamente y a tiempo, ese mismo problema se resuelve sin consecuencias mayores, sin arresto, sin récord criminal adicional y a veces incluso resolviendo el asunto original en la misma audiencia. La diferencia entre un resultado y el otro casi siempre tiene que ver con lo que haces en las primeras horas después de darte cuenta de lo que pasó. Empecemos por entender qué ocurre exactamente del lado de la corte cuando alguien no se presenta. La mayoría de la gente asume que si falta una cita en la corte simplemente reprograma la audiencia y ya. Que es como faltar a una cita médica, que te llaman, te regañan un poco y te dan otra fecha. Que el sistema tiene suficiente flexibilidad para entender que la vida real a veces interrumpe los planes. Eso no es lo que pasa en Virginia. Cuando tu caso es llamado en la sala y tú no estás presente, el juez tiene varias opciones frente a él. Y en la gran mayoría de los casos, especialmente si no hubo ninguna comunicación previa de tu parte, el juez emite lo que en Virginia se llama una orden capias. Esa es una orden de arresto activa emitida específicamente por tu falta de comparecencia y entra al sistema en cuestión de minutos. Lo que eso significa en términos prácticos es que, desde ese momento, cualquier oficial de policía que te detenga por cualquier razón, una parada de tráfico rutinaria, una verificación de documentos, cualquier interacción con las autoridades, va a ver esa orden en el sistema y tiene la obligación legal de arrestarte en ese momento. No importa dónde estés, no importa qué estabas haciendo, no importa si el asunto original era algo completamente menor. Esto pasa todos los días en el norte de Virginia. Personas que tienen una orden capias activa por una multa de tráfico sin resolver son arrestadas semanas o meses después durante una parada rutinaria, frente a sus hijos, camino al trabajo, en el estacionamiento de un supermercado. El sistema no distingue entre el momento dramático y el momento cotidiano. La orden está ahí y se ejecuta cuando es posible hacerlo. Además de la orden de arresto, en muchos casos la corte también puede revocar cualquier fianza que tenías activa, puede emitir una suspensión de tu licencia de conducir y puede agregar un cargo adicional de desacato al tribunal que es completamente independiente del asunto original por el que tenías la cita. Ese cargo de desacato no reemplaza al cargo original, se suma a él. Eso significa que si el asunto original era una multa de tráfico, ahora tienes eso más una orden de arresto activa más potencialmente un cargo de desacato más una posible suspensión de licencia. Todo eso porque no te presentaste un día. Y entre más tiempo pase sin que resuelvas esto, más se acumula la situación y más complicada se vuelve la solución. Hay algo más que quiero que entiendas sobre cómo funciona este sistema. Virginia es uno de los estados más estrictos del país en términos de cumplimiento de las órdenes del tribunal. Los jueces de las Cortes del Norte de Virginia, Fairfax, Arlington, Alexandria,
Prince William toman muy en serio la falta de comparecencia, no porque sean personas sin compasión, sino porque la integridad del sistema judicial depende de que las personas se presenten cuando el tribunal las llama. Cuando alguien no lo hace, el tribunal responde con herramientas legales concretas. Lo que también debes entender es que el cargo de desacato al tribunal en Virginia puede tener consecuencias penales propias. No estamos hablando de una multa administrativa. En algunos casos puede resultar en tiempo de cárcel adicional, independientemente de cómo se resuelva el asunto original. Por eso la urgencia de actuar no es exageración, es la realidad del sistema. ¿Por qué el cerebro te dice que te escondas y por qué eso es el peor error? Hay algo muy humano que ocurre cuando una persona se da cuenta de que tiene una orden de arresto en su contra. El cerebro entra en modo de evasión. La respuesta instintiva es esconderse, evitar la situación, no pensar en ello, esperar a que pase, decirse a uno mismo que tal vez si no hago nada esto se resuelve solo con el tiempo. Ese instinto, aunque completamente comprensible, aunque completamente humano, es exactamente lo contrario de lo que debes hacer. Y en muchos casos es lo que convierte un problema manejable en una crisis legal seria. Los psicólogos llaman a esto la respuesta de evitación. Cuando enfrentamos consecuencias que nos generan miedo o ansiedad, el cerebro busca la forma de reducir esa ansiedad en el corto plazo. Y evitar el problema, no pensar en él, no actuar, reduce la ansiedad de forma inmediata aunque empeore la situación objetivamente. El problema es que, en el largo plazo, esa evasión multiplica las consecuencias de formas muy concretas. Cada día que pasa con una orden de arresto activa es un día más en el que puedes ser arrestado en el peor momento posible. En el trabajo, frente a tus hijos, en un momento donde ese arresto puede tener consecuencias devastadoras más allá del asunto legal en sí mismo. Y hay algo más que tiene un impacto directo en cómo se resuelve tu caso. Cuando una persona con una orden de arresto activa se presenta voluntariamente a la corte con un abogado, eso comunica algo muy específico al juez. Comunica que esta persona tuvo un problema, que reconoce sus responsabilidades ante el tribunal y que está tomando los pasos correctos para resolverlo. Los jueces ven esto todos los días. Saben distinguir entre alguien que huyó de sus responsabilidades y alguien que tuvo un problema y lo está enfrentando. Ser arrestado semanas o meses después en la calle comunica algo completamente diferente. Aunque las circunstancias originales de la falta de comparecencia sean exactamente las mismas, la forma en que llegas ante el juez cambia la dinámica del caso de forma significativa. Presentarte voluntariamente y a tiempo no borra el problema, pero lo pone en un contexto completamente diferente. Y ese contexto importa muchísimo en cómo termina resolviéndose todo. Ahora, hablemos de los errores más comunes que empeoran la situación. Antes de hablar de qué debes hacer, quiero hablar de lo que no debes hacer. Porque en estos casos los errores más costosos no son los errores dramáticos. Son decisiones que parecen razonables en el momento, pero que complican enormemente la situación. El primer error es llamar a la Secretaría de la Corte tú solo para explicar lo que pasó. Esto es algo que mucha gente hace pensando que es lo correcto. Piensan que si explican sus razones, la Corte va a entender y a resolver la situación. Lo que en realidad ocurre es que esa llamada queda registrada, y cualquier cosa que digas puede ser interpretada de formas que no anticipas. Por ejemplo, si dices, es que no pude transportarme ese día, eso puede interpretarse como que sabías de la cita y decidiste no ir por un problema que podrías haber resuelto de otra forma. Si dices, es que se me olvidó, eso es básicamente una admisión de negligencia ante el tribunal. La Secretaría de la Corte no es tu abogada. No te va a dar consejos legales. Y no tiene ningún interés en ayudarte a presentar tu situación de la manera más favorable. El segundo error es ir a la corte solo sin haber hablado antes con un abogado. Hay personas que piensan que si se presentan por su cuenta de buena fe, el juez va a valorar eso y a ser benévolo con ellos. Y aunque la presentación voluntaria sí es valorada, ir sin representación significa que no sabes exactamente cómo va a manejar el juez la situación, qué preguntas te va a hacer, qué debes y no debes decir, y cómo manejar también el asunto original que va a estar sobre la mesa en esa misma audiencia. En una situación donde hay una orden de arresto activa y potencialmente un cargo de desacato, ir sin abogado es un riesgo innecesario que puede resultar en consecuencias que habrías podido evitar. El tercer error es ignorar el asunto porque el caso original parecía menor. Este es quizás el error más común.
La persona piensa que como la multa original era algo pequeño, la corte no va a tomarse demasiado en serio el tema. Pero el sistema no funciona así. El cargo de desacato y la orden capia son independientes del asunto original. No importa si lo que originalmente te llevó a la corte era una infracción de tráfico menor. La falta de comparecencia tiene sus propias consecuencias que pueden ser más serias que el asunto original. El cuarto error es hablar del caso en redes sociales o con personas fuera de tu círculo de confianza más inmediato. En la era de las redes sociales, esto es más relevante que nunca. Cualquier cosa que publiques, cualquier comentario que hagas públicamente sobre tu situación legal, puede llegar a manos del fiscal o del tribunal de formas que no anticipas. Esto parece obvio, pero es un error que vemos con una frecuencia sorprendente. Y el quinto error es asumir que el problema ya prescribió o que con el tiempo se borró del sistema. Las órdenes capias en Virginia no expiran automáticamente. No desaparecen con el tiempo. Permanecen activas en el sistema hasta que son atendidas formalmente ante el tribunal. Hemos visto casos de personas que pensaban que una orden de arresto de varios años atrás ya no existía y que fueron arrestadas porque el sistema seguía mostrándola como activa. ¿Qué debes hacer en las próximas horas? Si estás viendo este video y acabas de darte cuenta de que faltaste a una cita en la corte, esto es exactamente lo que debes hacer. Lo primero es no entrar en pánico, pero tampoco esperar. El tiempo en estos casos no es tu amigo. Cada hora que pasa es una hora más en la que esa orden de arresto está activa en el sistema. No tienes que resolver todo en los próximos 30 minutos, pero sí tienes que empezar a actuar hoy mismo. Lo segundo es hacer una lista rápida de toda la información relevante que tienes sobre el caso. La fecha en que debías presentarte, el número del caso si lo tienes, la corte específica donde tenías la audiencia, el asunto por el que te habían citado, y cualquier razón documentable que explique por qué no pudiste presentarte. Si tienes documentación de esa razón, una nota médica, un registro de emergencia, cualquier cosa que respalde tu ausencia, guárdala. Lo tercero es no hablar del asunto con nadie más que con tu abogado. Ni con familia, ni con amigos, ni en ningún foro digital. Ya explicamos por qué esto importa, pero vale la pena repetirlo. Y lo cuarto, lo más importante, es contactar a un abogado con experiencia en cortes de Virginia lo antes posible. Un abogado puede comunicarse con la corte de la manera correcta, puede preparar tu presentación voluntaria de forma que minimice las consecuencias y puede estar contigo en la sala para que el proceso se maneje correctamente desde el principio. Lo que un abogado puede hacer que tú no puedes hacer solo. Hay cosas muy concretas que cambian cuando tienes representación legal en una situación de falta de comparecencia. Y quiero ser específico sobre esto porque mucha gente subestima lo que un abogado puede hacer en este contexto. Lo primero es que el abogado puede contactar a la corte antes de que te presentes para comunicar que vas a comparecer voluntariamente y cuándo. Eso en muchos casos cambia la dinámica completamente. El juez sabe que no eres alguien que está huyendo de sus responsabilidades, sino alguien que tuvo un problema y que está tomando los pasos correctos para resolverlo. Esa comunicación previa marca una diferencia real en cómo te recibe el tribunal. Lo segundo es que el abogado conoce exactamente qué argumentos funcionan ante qué jueces y en qué cortes. Las cortes del norte de Virginia tienen sus propias dinámicas y sus propias culturas institucionales. La corte de Fairfax no es igual a la corte de Arlington, que no es igual a la de Alexandria o la de Prince William. Un abogado que conoce esas cortes y que ha estado frente a esos jueces sabe cómo presentar tu situación de la forma más favorable para ese contexto específico. Eso no es un detalle menor, es una ventaja real y concreta. Lo tercero es que el abogado puede manejar tanto el cargo de falta de comparecencia como el asunto original en la misma audiencia cuando es posible. Muchas veces se pueden resolver ambos temas al mismo tiempo, lo que te ahorra tiempo, dinero y el estrés de tener que regresar múltiples veces a la corte para diferentes audiencias. Lo cuarto es que el abogado puede explorar opciones de reducción o eliminación de cargos que tú simplemente no sabrías que existen si vas solo. Dependiendo de las circunstancias de tu caso, de tu historial previo y del asunto original, puede haber opciones disponibles que un abogado con experiencia en esas cortes conoce y puede solicitar. Y lo quinto es que el abogado actúa como un amortiguador entre tú y el proceso en un momento emocionalmente muy cargado. Cuando estás en esa sala con una orden de arresto activa, con el estrés de la situación, con el juez frente a ti, es muy fácil decir algo incorrecto, reaccionar de una forma que no te ayuda o simplemente no comunicar bien tu situación.
El abogado maneja esa comunicación por ti de forma profesional y estratégica, mientras tú te mantienes enfocado en seguir sus indicaciones. ¿Qué decirle al juez cuando te presentas? Quiero darte las palabras exactas porque creo que tener esa claridad es importante para reducir el nivel de ansiedad que produce esta situación. Cuando te presentas voluntariamente con tu abogado ante el juez para responder por una falta de comparecencia, tu abogado va a manejar la mayor parte de la comunicación. Pero si el juez te habla directamente a ti, lo que debes transmitir es respeto, disposición y responsabilidad. La frase que usamos en estas situaciones y que ha funcionado consistentemente en las Cortes del Norte de Virginia es algo así: Su señoría, me presento voluntariamente con mi abogado para responder por esta falta de comparecencia y para resolver el asunto principal hoy mismo. Esa frase comunica varias cosas al mismo tiempo: que no estás huyendo, que tienes representación legal, que respetas la autoridad del tribunal y que estás dispuesto a resolver todo de una sola vez. Esos son exactamente los mensajes que un juez quiere recibir en esta situación. Lo que nunca debes decir al juez, ni antes ni durante la audiencia, es cualquier cosa que suene a excusa ligera o a falta de seriedad ante el proceso. Se me olvidó, estaba muy ocupado. No entendí la fecha. Dicho así sin ningún contexto ni documentación de respaldo, son frases que pueden interpretarse como descuido o falta de respeto hacia el tribunal. Si hubo una razón legítima y documentable para tu ausencia, esa información tiene que presentarse de la forma correcta y con el respaldo adecuado. Tu abogado sabe cómo hacer eso. Y si no hay una razón particularmente sólida, tu abogado también sabe cómo enfocar la presentación en tu disposición actual de resolver el asunto, que en muchos casos es igualmente efectivo. Las consecuencias específicas que debes conocer. Quiero ser muy claro sobre el rango completo de consecuencias que puede tener una falta de comparecencia en Virginia, porque creo que muchas personas las subestiman. Y esa subestimación es parte de por qué esperan demasiado tiempo para actuar. La primera consecuencia es la orden CAPIAS que ya mencionamos, una orden de arresto activa que queda en el sistema indefinidamente. No desaparece con el tiempo, no expira, está ahí hasta que se atienda formalmente ante el tribunal. La segunda consecuencia es el cargo adicional de desacato al tribunal. En Virginia este cargo es serio, puede resultar en multas significativas y en algunos casos en tiempo de cárcel. Y es un cargo completamente separado del asunto original, con su propio proceso legal y sus propias posibles consecuencias. La tercera consecuencia es la suspensión de la licencia de conducir. Si el asunto original tenía que ver con una infracción de tráfico, la falta de comparecencia puede resultar en la suspensión automática de tu licencia por parte del DMV de Virginia. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. Manejar con la licencia suspendida en Virginia no es simplemente otra infracción de tráfico. Es en sí mismo un cargo criminal clase 1, la categoría más alta de delito menor, con todo lo que eso implica en términos de historial criminal, multas y posible tiempo de cárcel. La cuarta consecuencia es el impacto en tu historial criminal. Una orden de arresto activa y un cargo de desacato no son simplemente asuntos administrativos. Aparecen en los registros de formas que pueden afectar solicitudes de empleo, procesos de arrendamiento de vivienda, solicitudes de crédito y muchas otras áreas de tu vida donde se hacen verificaciones de antecedentes. Y la quinta consecuencia, especialmente crítica para las comunidades inmigrantes del DMV, es el impacto migratorio. Una orden de arresto activa o un cargo criminal adicional puede tener consecuencias devastadoras en un proceso de residencia, en una solicitud de ciudadanía, en la renovación de un estatus migratorio o en cualquier trámite donde se verifique el historial legal de una persona. Lo que empezó como una multa de tráfico sin resolver puede convertirse en un obstáculo migratorio serio si no se maneja correctamente y con la urgencia que requiere. ¿Por qué esto es especialmente importante en el norte de Virginia? El norte de Virginia tiene características específicas que hacen que todo lo que acabamos de hablar sea especialmente relevante aquí. Primero, el norte de Virginia es una de las áreas con mayor presencia policial y mayor sofisticación en sistemas de verificación de antecedentes del país. Las agencias de policía de Fairfax, Arlington, Alexandria, Prince William y las demás jurisdicciones de la región tienen sistemas integrados que comparten información en tiempo real. Una orden CAPIAS emitida en la corte de Fairfax puede ser vista por un oficial de Arlington en cuestión de minutos. Segundo, el área del DMV tiene una de las comunidades inmigrantes más grandes y más diversas de todo el país,
Y como ya mencionamos, las consecuencias de una orden de arresto o un cargo criminal adicional para personas en procesos migratorios son particularmente serias en el contexto actual. Hemos visto situaciones donde un asunto que parecía completamente menor en el sistema de justicia criminal se convirtió en un factor determinante en un proceso migratorio. Tercero, Virginia, Maryland y Washington, D.C. Son tres jurisdicciones diferentes que a veces se interconectan de formas complicadas. Una falta de comparecencia en Virginia puede tener efectos en tu historial que se reflejan en verificaciones que se hacen en Maryland o en el distrito. Un abogado que conoce cómo funcionan estas tres jurisdicciones tiene una perspectiva mucho más completa de las implicaciones reales de tu situación, escenarios reales de cómo se resuelve esto. Quiero compartirte situaciones concretas que ilustran cómo funciona este proceso en la práctica, porque creo que ver casos reales ayuda a entender mejor lo que está en juego y lo que es posible lograr. El primer escenario es el de alguien que actuó rápido después de una emergencia real. Una persona tenía una audiencia en la corte de Arlington por una infracción de tráfico. El día de la audiencia tuvo una emergencia médica familiar seria que requirió su presencia en el hospital durante todo el día. En la crisis de ese momento no tuvo la presencia de ánimo para llamar a la corte y no se presentó. 3 días después, cuando la situación familiar se estabilizó, contactó a nuestro equipo. Para ese momento ya había una orden capias emitida. Lo que hicimos fue comunicarnos con la corte de inmediato para informar que la persona iba a comparecer voluntariamente, reunimos documentación médica que respaldaba la emergencia familiar y nos presentamos ante el juez con todo ese contexto preparado de forma clara y estructurada. El resultado fue que el juez retiró la orden de arresto en la misma audiencia, entendió las circunstancias de la ausencia y el asunto original se resolvió también en esa misma audiencia con consecuencias mínimas. Ese resultado fue posible porque se actuó rápido, porque se tenía documentación y porque la presentación se hizo de la manera correcta. El segundo escenario es el de alguien que esperó demasiado tiempo pensando que el problema desaparecería solo. Otra persona faltó a una audiencia en la corte de Fairfax por razones que podrían haberse explicado perfectamente, pero por miedo, por no saber qué hacer, por pensar que tal vez con el tiempo el asunto se olvidaría, no hizo nada durante 4 meses. Durante ese tiempo fue detenido en una parada de tráfico completamente rutinaria. El oficial vio la orden capias activa en el sistema y lo arrestó en el lugar. Ese arresto ocurrió frente a sus hijos que estaban en el carro con él. Fue llevado en patrulla. Pasó una noche en la cárcel mientras se gestionaba su fianza y cuando finalmente llegó ante el juez, las circunstancias de su presentación eran completamente diferentes a lo que habrían sido si se hubiera presentado voluntariamente semanas antes. El caso se resolvió finalmente, pero con consecuencias más serias de las que habría tenido con acción oportuna, y con un nivel de trauma personal y familiar que era completamente evitable. El tercer escenario es el de alguien que intentó manejar la situación solo sin representación. Una persona llamó directamente a la Secretaría de la Corte para explicar por qué no había podido presentarse. En esa conversación, con la mejor intención, dijo varias cosas que quedaron registradas. Entre otras cosas mencionó que sabía de la fecha de la audiencia con anticipación, pero que ese día había tenido un problema de transporte. Esa frase, aunque era completamente honesta y aunque el problema de transporte era real, fue registrada de una manera que el fiscal interpretó como que la persona había conocido de la audiencia, había decidido no tomar las medidas necesarias para presentarse, y por tanto había ignorado deliberadamente una orden del tribunal. Ese contexto hizo que la presentación posterior ante el juez fuera más complicada y que las consecuencias finales fueran más serias de lo que habrían sido si desde el principio la situación hubiera sido manejada a través de representación legal. Estos 3 escenarios ilustran algo que es fundamental entender. La misma situación de falta de comparecencia puede tener resultados completamente diferentes dependiendo de qué tan rápido se actúa y de si se actúa de la manera correcta. No es el problema en sí lo que define el resultado, es cómo se maneja. Antes de cerrar, quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre este tema. La primera pregunta es, si tengo una orden capias, ¿puedo ser arrestado en cualquier momento? Sí, una orden capias activa significa que cualquier interacción con las autoridades puede resultar en un arresto inmediato. La orden está en el sistema y los oficiales tienen la obligación de ejecutarla cuando la ven. No hay un periodo de gracia. No hay excepciones por el tipo de situación en que te encuentres cuando eres identificado. Por eso la urgencia de resolver esto no es exageración, es la realidad del sistema.
La segunda pregunta es, ¿qué pasa si faltaste a la corte porque genuinamente no recibiste la notificación? Eso es un argumento legal válido, pero tiene que ser presentado correctamente y con evidencia que lo respalde. Si genuinamente no recibiste la citación porque se envió a una dirección incorrecta, porque hubo un error en el servicio de notificación o porque hubo algún problema con el proceso de comunicación del tribunal, eso es algo que un abogado puede argumentar ante el juez con el respaldo correcto. Pero tiene que hacerse de la forma adecuada, no simplemente diciéndolo de forma verbal sin ningún respaldo. La tercera pregunta es, ¿puedo ir a la corte solo a entregarme sin un abogado? Técnicamente sí puedes, pero las razones por las que no es recomendable son muy concretas. Sin representación legal no sabes exactamente cómo va a reaccionar el juez, qué preguntas te va a hacer, qué debes y no debes decir, cómo manejar el asunto original que también va a estar sobre la mesa en esa misma audiencia, ni qué opciones de resolución están disponibles para tu caso específico. Ir solo aumenta significativamente el riesgo de que la situación empeore en lugar de mejorar, especialmente si el juez te hace preguntas directas y no tienes claridad sobre qué responder. La cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo antes de que la situación se vuelva irreversible? No hay un plazo fijo después del cual todo se resuelve o todo se pierde, pero hay algo que sí es absolutamente claro. Entre más tiempo pase, más complicada se vuelve la situación y más limitadas son las opciones disponibles. La ventana en la que un abogado puede manejar esto de la forma más favorable se va cerrando con el tiempo. La evidencia que podría respaldar tu ausencia se hace más difícil de conseguir. Los testigos pierden memoria de los hechos, y el historial de la orden activa en el sistema se hace más largo. Por eso la acción inmediata no es solo una recomendación general, es específicamente la estrategia que produce los mejores resultados posibles en este tipo de situación. Y la quinta pregunta es, si resuelvo la falta de comparecencia, ¿desaparece del historial? Eso depende de varios factores y es algo que hay que evaluar caso por caso con tu abogado. En algunos casos hay opciones de reducción de cargos, suspensión condicional o incluso eliminación de cargos que un abogado puede explorar dependiendo de tu historial previo y de las circunstancias específicas. Pero primero hay que resolver la situación activa antes de poder pensar en el historial a largo plazo. Un paso a la vez, y el primer paso es siempre actuar ahora. Llegamos al final y quiero ser completamente directo contigo. Si faltaste a una cita en la corte en el norte de Virginia, tienes un problema que no se va a resolver solo, ni con el tiempo, ni ignorándolo, ni esperando que algo cambie. Las órdenes capias no expiran, los cargos de desacato no desaparecen. Y el riesgo de un arresto en el peor momento posible no disminuye mientras más esperas. Al contrario, aumenta. Pero también quiero que escuches esto claramente. En la gran mayoría de los casos que hemos manejado, cuando la persona actúa rápido y con la estrategia correcta, esta situación tiene solución. No es el fin del mundo. No tiene que convertirse en un arresto traumático, en un récord criminal serio, ni en una crisis migratoria que cambie el rumbo de tu vida. Lo que determina el resultado casi siempre no es la gravedad del asunto original, es qué tan rápido actúas y si tienes a la persona correcta guiándote en ese proceso. En ganamos.com llevamos más de 15 años manejando exactamente estos casos en las Cortes del Norte de Virginia. Conocemos los procedimientos, conocemos a los jueces y sabemos cómo presentar estas situaciones de la forma más favorable posible para nuestros clientes. Hemos resuelto casos de falta de comparecencia que parecían complicados y los hemos llevado a resoluciones que nuestros clientes no creían posibles cuando llegaron a nosotros la primera vez. Si faltaste a una audiencia y hay una orden de arresto a tu nombre, no esperes. No llames a la corte solo. No intentes resolverlo sin orientación. Cada hora que pasa es una hora más de riesgo innecesario. Llámanos al 571-5688-388 y obtén tu consulta gratuita hoy. O visítanos en ganamos.com. Porque el momento en que esto se resuelve más fácilmente, con menos consecuencias y con más opciones disponibles para ti, no es la próxima semana, es hoy.